Bueno, continuamos viendo otro ejemplo. Nos piden resolver el siguiente sistema de ecuaciones, que es el que se plantea acá. Fíjense que las ecuaciones 2 y 3 tienen las variables desordenadas, ¿sí? Entonces, conviene siempre tener el sistema ordenado en función de sus variables para luego ubicar bien los coeficientes en la matriz ampliada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar el sistema en función de las variables, considerando, cuando uno escribe la ecuación, primero la variable, el término que corresponde a la variable x, luego el término que corresponde a la variable y, luego el término que corresponde a la variable z, considerando esa secuencia, digamos, para escribir las ecuaciones. Bueno, de esta manera ya tenemos el sistema ordenado en función de sus variables, y bueno, vamos a considerar, para poder empezar a resolver el sistema, la matriz ampliada o aumentada del mismo. Entonces, fíjense que sobre el lado izquierdo consideramos los coeficientes que intervienen en el sistema, y sobre el lado derecho de esta matriz ampliada consideraremos los términos constantes o independientes del sistema. Una vez que tenemos la matriz ampliada, bueno, comenzamos el proceso de triangulación. Entonces, fíjense que ¿qué significa el proceso de triangulación? La idea es que los coeficientes que presenta la diagonal de la matriz sean todos 1 y lograr tener por encima y por debajo de esa diagonal todos coeficientes 0. Entonces, de esta manera triangularemos la matriz. Entonces, fíjense que en la posición A11 ya tenemos un 1, entonces solo nos ocuparemos en principio de hacer ceros en la primera columna, teniendo en cuenta para eso la primera fila, la fila 1. Entonces, eso lo haremos mediante, mediante las operaciones elementales que ya conocemos. Entonces, fíjense, para hacer un 0 en esta posición, en la posición sería 2, 1, mirando la fila 1, podemos, si a la fila 2 le resto 2 veces la fila 1, logro un 0 en este lugar, ¿sí? Acá, en la posición 2, 1. Entonces, esa es la operación elemental que vamos a hacer para lograr un 0 en esta posición. Entonces, cuando uno hace fila 2 menos 2 veces fila 1, fíjense, 2 menos 2 me queda 0, acá vamos viendo los resultados. Luego, este coeficiente que sería menos 1 menos 2 veces el de arriba, me quedaría menos 1 más 6, nos queda 5. Este coeficiente que sería menos 2 menos el de arriba, menos fila 1, me quedaría menos 2 menos 3, menos 2 menos 2, menos 4. Luego, con los términos constantes hacemos lo mismo, ¿no? O sea, la fila 2, que es 2, menos 2 veces fila 1, nos quedaría 0 en esa posición. Bueno, pero también tenemos que lograr un 0 en el lugar, sería 3, 1, ¿sí? Por debajo, o sea, en la columna 1 estamos haciendo ceros por debajo del coeficiente A1, 1. Entonces, para hacer un 0 acá, podemos tener en cuenta la operación elemental de hacer fila 3 menos fila 1. Si yo hago 1 menos 1, logro el 0 acá. Intercambiamos la fila 3 por el resultado de esa operación. Entonces, si hacemos 1 menos 1, nos queda 0. Si hacemos 2 menos menos 3, o sea, 2 más 3, nos queda 5. Y si hacemos menos 3 menos 1, nos queda menos 4 ahí. Y por último, menos 1 menos 1, nos quedaría menos 2. Entonces estamos resolviendo esa operación, ¿sí? E intercambiando la fila 3 por el resultado de esa operación. Bien, logramos esta matriz, ¿sí? O sea, esta matriz equivale mediante operaciones elementales a esta otra que tenemos hacia la derecha. Continuamos con nuestro proceso de triangulación. ¿De qué manera? En principio vamos a intentar, ¿sí? Como acá no tengo un 1 en la posición 2, 2, hacer 1 en esa posición, y luego intentaremos hacer ceros
en la columna 2 en las posiciones restantes, o sea, en este menos 3 y en este 5 que aparece ahí abajo en la fila 3. Entonces, vamos primero a hacer un 1 en esta posición. Para hacer un 1 en esa posición, fíjense, si a la fila 2, que es esta, la multiplico por un quinto, logro un 1 acá. Y esa es la operación elemental que vamos a hacer. Entonces, esta matriz equivale mediante esa operación elemental a la que estoy considerando acá. ¿Qué se le hizo a esta matriz? Bueno, a la fila 2 se la multiplicó toda por un quinto, fíjense. Si a 5 lo multiplico por un quinto, nos queda 1. Si a menos 4 lo multiplico por un quinto, nos queda menos 4 quintos. Y si a 0 lo multiplico por un quinto, me queda un quinto. 0 me queda, perdón. Bien. Continuamos entonces ahora haciendo ceros en la segunda columna, por arriba y por debajo de esta posición 2, 2. Para hacer ceros en la segunda columna tendremos en cuenta la fila 2. Entonces debo lograr un 0 en esta posición donde está el menos 3 a partir de la fila 2. ¿Cómo hago esto? Fíjense, si a la fila 1 le sumo 3 veces la fila 2, logro menos 3 más 3, logro el 0 ahí que deseamos. Y para hacer un 0 en esta posición donde está el 5, ¿sí? Fíjense que si a la fila 3, que es este 5, le sumo 5 veces la fila 2, le resto, perdón, 5 veces la fila 2, 5 menos 5, me quedaría 0 en esa posición. Bueno, eso es lo que tengo que tener presente para poder ver cuáles son las operaciones elementales que vamos a aplicar y vamos a reemplazar esas filas por esas operaciones, por el resultado de esas operaciones. Entonces, voy primero con la fila 1. Entonces, si hacemos fila 1 más 3 veces fila 2, 1 más 3 por 0, me queda 0. Menos 3 más 3 por 1, nos queda 0 acá. Después, 1 más 3 veces menos 4 quintos, nos quedaría 1 menos 12 quintos, y eso nos da menos 7 quintos, lo reemplazo ahí. Luego, 1 más 3 por 0 me daría 1. ¿Sí? Entonces, intercambié la fila 1 por el resultado de esta operación. Vamos con la fila 2, perdón, con la fila 3. Hacer un 0 en esta posición. Entonces, dijimos que íbamos a hacer la operación fila 3 menos 5 veces fila 2. Entonces, acá me queda 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0, menos 4, menos 5 por menos 4 quintos, esto me quedaría menos 4 más 4, o sea que me da un 0, y luego menos 2, menos 5 por 0, sería menos 2 más 0, me quedaría menos 2. Bien, fíjense qué sucede aquí. En la última fila se puede observar que esta fila nos está devolviendo la ecuación 0 igual a menos 2. Entonces, ¿qué nos indica esta última fila? Que hay un absurdo, o sea, esta ecuación 0 igual a 2 no, es un absurdo, no es verdad, es falso, ¿no? Entonces, esto nos indica que el sistema no tiene solución y resulta ser un sistema incompatible, ¿sí? Bien, entonces el sistema no tendrá solución. Fíjense, si uno, por ejemplo, si esto lo traducimos a un sistema, o sea, el sistema que teníamos era este. Mediante el proceso de triangulación, uno puede decir que es equivalente a este sistema, que es el que me devuelve esta matriz ampliada. Entonces, fíjense que lo que les estaba diciendo es otra forma de verlo. La última ecuación tienen 0 igual a 2, y bueno, ahí me está demostrando ese absurdo. Entonces, como respuesta a este ejercicio, a esta resolución del sistema de ecuaciones que teníamos originalmente, que era esto, diremos que la solución es vacía, ¿sí? Porque es un sistema que no tiene solución. Y ahí marcamos que la solución es vacía. Bien. Continuamos con un ejemplo más.
Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones por resolver. Acá fíjense que bueno, las variables están ordenadas de las ecuaciones. Entonces vamos a considerar la matriz ampliada de este sistema con las variables que ya aparecen ordenadas acá. Pero las variables que no intervienen, ¿sí? Por ejemplo, en la primera ecuación, la variable x no interviene, bueno, obviamente ahí el coeficiente es 0, ¿no? Entonces las variables que no intervienen, los coeficientes van a ser 0. Entonces consideramos la matriz ampliada, ¿sí? Lado izquierdo, los coeficientes del sistema, lado derecho de esa matriz ampliada estarían los términos constantes del sistema. Una vez que tenemos la matriz ampliada, ¿sí? Vuelvo a reiterar, completamos con ceros las variables que no aparecen en nuestra ecuación. Fíjense, en la ecuación 1 no aparece la variable x, la completamos con 0 en ese lugar, en esa posición. En la ecuación 2 no aparece la variable y, fíjense que en el lugar de la y lo estamos completando con 0 ese coeficiente, y así sucesivamente. Bueno, empezamos a triangular la matriz. Entonces, fíjense que en la posición 1, 1 tenemos un 0, y nos conviene siempre tener la posición, o sea, tener el número 1 para poder empezar nuestro proceso de triangulación. Entonces lo que vamos a hacer es intercambiar la fila 2 con la fila 1, para lograr el 1, que ya lo tengo acá en la fila 2, ¿sí? Para lograr el 1 en la posición A1, 1. Entonces, la primera operación elemental que realizamos de esta matriz ampliada es intercambiar esas filas, ¿sí? Intercambiamos la fila 2 con la fila 1. La forma de notarlo es con esa flechita que va y viene, para decir que intercambiamos las filas. Bueno, una vez que ya logramos en la posición 1, 1 el número 1, que ya tenemos ese número, empezamos a hacer ceros en la columna 1, considerando la fila 1. Entonces, acá ya tenemos un 0, con lo cual solo me voy a ocupar de hacer ceros en el lugar 3, 1 sería, ¿no? En este menos 1 que tengo acá. Entonces, ¿cómo logro un menos 1 en esta posición? Bueno, si a fila 3 le sumo fila 1, ya logro, y reemplazo el resultado en la fila 3, ya logro un 0 ahí. Y esa es la operación elemental que vamos a realizar. Fíjense, si menos 1 le sumo 1, logro un 0. Si a 3 le sumo 0, me queda 3. Si a 0 le sumo menos 3, me queda menos 3. Y si a 1 le sumo menos 1, logro un 0 ahí. Entonces intercambié la fila 3 por el resultado de estas operaciones. Bien, continuamos con nuestro proceso de triangulación. Vemos que en la posición, o sea, en la diagonal, en la posición 2, 2, ya tenemos un 1. Entonces, eso no nos tiene que, no nos ocupamos de hacer un 1 porque ya lo tenemos ahí. Entonces nos ocuparemos, sí, de hacer ceros en la segunda columna, ¿sí? O sea, en este caso acá, porque ya tenemos un 0 logrado ahí. Entonces vamos a hacer un 0 en la posición 3, 2, ¿sí? Entonces, para hacer un 0 en la segunda columna, tenemos presente la segunda fila. Entonces, ¿cómo logramos el 0 ahí? Fíjense, si a la fila 3 le restamos 3 veces la fila 2, logro el 0 que necesito ahí. Y esa es la operación elemental que vamos a hacer, y el resultado de esa operación la vamos a reemplazar en la fila 3. Entonces, 3 menos 3 por 1 me queda 0. Bueno, acá obviamente también lo hago, ¿no? 0 por menos 3 por 0 nos vuelve a quedar 0, ¿sí? O sea, los ceros que ganamos no los perdemos. Ahora, 3 menos 3 por 1 nos queda 0 acá. Luego, menos 3 por menos 1, nos queda menos 3 más 3, logramos un 0 ahí también aparece. Y luego, 0 menos 3 por 0, me queda 0. Entonces, fíjense que cuando aplicamos esta operación elemental y reemplazamos a la fila 3 por ese resultado, nos queda toda una fila de ceros. Entonces, suprimiendo esta fila, ¿qué podemos decir? Que esta matriz, ¿sí?, es equivalente a esta otra matriz, a la que puse acá abajo, donde suprimimos
la fila es toda esa fila de ceros. Para poder suprimir una fila de ceros, obviamente que debemos considerar también el término constante, ¿no? O sea, toda la fila de ceros. Entonces, esta matriz equivale a esta otra matriz. Entonces, fíjense, si equivale a esta otra matriz, yo esta matriz ya la tengo triangulada, porque esta sería la diagonal, perdón, ese 1 y este 1 que aparece acá sería la diagonal de esa matriz. Entonces, esta matriz me está informando o devolviendo el siguiente sistema que escribo acá, ¿no? Este sería, recuerden que la primera columna corresponde a la variable x, la segunda columna corresponde a la variable y la tercera corresponde a la variable z. La última, la que está a la derecha de la línea vertical, serían los términos constantes. Entonces, si yo esto lo traduzco a un sistema, ¿cómo me quedaría ese sistema? Me quedaría x menos 3z igual a menos 1. Y la segunda ecuación me quedaría una y menos una z igual a 0, que es el sistema que estoy escribiendo ahí abajo. Entonces, si yo despejo las ecuaciones, por ejemplo en este caso, x e y, en función de z, voy a obtener, en este caso, fíjense que me van a quedar las variables en función de una de las otras variables, ¿sí? O sea, me queda la variable x e y, si las despejo, en función de z, porque si despejo la x, me queda 1 más 3z, y si despejo la y, me queda que y es igual a z. Entonces, me está quedando un sistema con infinitas soluciones que, ¿cuáles van a ser esas soluciones? Bueno, de acuerdo al valor que tome z, voy a encontrar el valor de x bajo esta relación, y el valor de y, bueno, en este caso, es igual al de z. Entonces, z puede ser cualquier número real, ¿sí? Las variables pueden ser cualquier número real. Entonces, cuando uno reemplaza por un valor de z, encuentra una solución de las infinitas. Pero el sistema, bajo esta condición, ¿sí?, tiene infinitas soluciones. Entonces estaríamos ante la presencia de un sistema compatible indeterminado. ¿Cómo vamos a escribir las infinitas soluciones que presenta el sistema? Bueno, la vamos a escribir en forma de conjunto, o sea, la solución va a ser el conjunto formado por, fíjense, 1 más 3z sería la variable x, que la estamos reemplazando por ese resultado, la variable y sería z, y la variable z es z, que puede tomar cualquier valor real. De esta manera estamos informando la forma que tienen estas infinitas soluciones, ¿sí? Si luego uno quisiera una solución particular de este sistema, o sea, quisiéramos nombrar una solución de las infinitas, basta con darle un valor a z y reemplazar a partir de ese valor de z en cada una de estas coordenadas, y lograremos una de esas infinitas soluciones, ¿sí? Bien, siempre insistimos que cuando uno da una respuesta, ¿no?, de un sistema de ecuaciones, tiene la posibilidad de verificarlo. Como hicimos así con el sistema que tenía una única solución, ¿no? Si me da una única solución, yo esa solución la reemplazo en el sistema y tengo la forma de observar si esa solución que encontré es la correcta o no, ¿sí? Es decir, si satisface todas las ecuaciones o verifica todas las igualdades de las ecuaciones que pertenecen o que intervienen en el sistema. Bien, también se puede hacer cuando uno tiene infinitas soluciones, ¿sí? Basta con reemplazar lo que me dio la x, ¿no?, el valor que nos dio la x, el valor que nos dio la y z, que puede tomar cualquier valor en el sistema, y ver que las igualdades de cada una de esas ecuaciones se verifican. Fíjense, yo acá reemplacé el valor de y por z, se me traba el mouse, el valor de y por z, y bueno, z es z, pero si uno hace en la primera ecuación z menos z, eso da siempre 0 para cualquier valor de z, ¿no? O sea que se verifica la primera ecuación. Lo mismo puedo hacer en la segunda ecuación. Reemplacé el valor de x por menos 1 más 3z, que es lo que
toma ese valor, el valor menos 3 por z, bueno, z puede ser cualquier número real, pero si uno resuelve esta operación, fíjense que me queda menos 1 más 3z menos 3z, eso nos da menos 1, con lo cual verifica la segunda ecuación del sistema. Y por último, con la tercera hago lo mismo, reemplazo el valor de x, con lo cual al reemplazarlo, y si despejamos ese paréntesis, me va a quedar 1 menos 3z más 3z, y eso da 1. Con lo cual verifica la tercera ecuación del sistema, con lo cual se verificaron todas. Me quedo tranquilo de que la solución o la respuesta que yo estoy dando realmente es la correcta, ¿sí? Habiendo verificado acá. Bueno, y vamos con un último ejemplo, donde acá se les presenta un sistema homogéneo, ¿sí? Recuerden que el sistema se llama homogéneo cuando todos los términos constantes de las ecuaciones son 0. Bueno, en este sistema homogéneo, para poder resolverlo, vamos a actuar de la misma manera que el resto de los sistemas, es decir, vamos a comenzar nuestro proceso de triangulación considerando la matriz ampliada del sistema, ¿sí? Entonces, en este caso, consideramos la matriz ampliada del sistema, aquí pusimos los coeficientes del sistema, y aquí los términos constantes del sistema. Las variables, vuelvo a repetir, que no intervienen acá en el sistema, los coeficientes de esas variables las reemplazamos por 0. Bueno, y comenzamos a triangular nuestra matriz ampliada, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo interesante cuando uno se encuentra ante la presencia de un sistema homogéneo? Lo interesante es que ya sabemos que tiene soluciones el sistema homogéneo. El tema es averiguar si esa solución será única o será infinita. Pero ya sabemos que se trata de un sistema compatible, de un sistema que tiene solución, ¿sí? Si cuando triangulamos el sistema nos devuelve una única solución, también vamos a saber que esa solución va a ser la solución trivial, es decir, todas sus variables igualadas a 0. Pero si nos devuelve infinitas soluciones, bueno, tendremos que ver qué forma tienen esas infinitas soluciones. Obviamente, dentro de esas infinitas soluciones va a estar incluida la solución trivial, porque, fíjense, si nosotros a la x, a la y y a la z, en cada una de las ecuaciones las reemplazamos por 0, obviamente que estas ecuaciones se verifican del sistema. Entonces, la solución trivial siempre va a ser solución de un sistema homogéneo. El tema es que debemos averiguar si esa solución va a ser la única o hay más, ¿sí? Bien. Entonces, comenzamos a triangular la matriz ampliada de este sistema homogéneo. Fíjense que acá no escribo todas las explicaciones como escribí en los ejemplos anteriores, sino directamente me dediqué a triangular la matriz desde su comienzo hasta su fin. Y este es el proceso que uno pretende que ustedes hagan en su hoja, ¿no? Que nos estén explicando el paso a paso. Lo que sí es importante que debajo de cada equivalencia marquen la operación elemental que están utilizando para mostrar que esas matrices mantienen esas equivalencias, ¿sí? Bien, es importante aclarar o registrar esas operaciones elementales. Bueno, comenzamos a triangular la matriz ampliada de este sistema homogéneo, que es la que tenemos acá a la izquierda. Bueno, vemos que en la posición A11 aparece un 0, entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de ubicar un 1 ahí. ¿De qué manera lo podemos hacer? Intercambiando la fila 1 con la fila 2. Entonces, eso es lo que se hace en el siguiente paso. Y ahí anotamos esa operación elemental que acabamos de hacer. Una vez que logramos un 1 en la posición A11, tenemos que ocuparnos de hacer ceros en la primera columna, considerando o teniendo presente la fila 1 para ello. O sea, por debajo de esta posición intentaremos hacer 0. Entonces debemos hacer un 0 acá. Fíjense, ¿cómo podemos hacer un 0 en esa posición? Bueno, si a la fila 3 le sumo la fila 1, logro un 0 ahí, ¿no? Bien, y eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, voy haciendo los cálculos en forma mental.
Menos 1 más 1, menos 1 más 1, logro un 0 ahí. 3 más 0, logro, me vuelve a quedar un 3 acá. 0 más menos 3, o sea, 0 menos 3, me queda un menos 3 en este lugar, y 0 más 0 me da 0 el término constante. Bueno, apliqué esta operación elemental, ¿sí? Y reemplacé la fila 3 por el resultado de esa suma. Bien, continuamos con nuestro proceso de triangulación. Acá, por suerte, ya tenemos en la posición A2, 2, 1, 1, con lo cual solo nos ocuparemos de hacer ceros en la segunda columna, ¿sí? En el resto de las posiciones. Acá ya tenemos un 0, con lo cual nos ocuparemos de hacer 0 en esta posición. Para eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué operación elemental podemos hacer? Si a la fila 3 le resto 3 veces la fila 2, logro un 0 acá. Recuerden que para hacer ceros en la segunda columna, tenemos en cuenta la fila 2. Entonces, cuando hago esta operación, fíjense, 0 menos 3 veces 0, me queda 0, acá. Después, 3 menos 3 por 1, me queda 0. Después, menos 3 por menos 1, me queda menos 3 más 3, o sea que me queda 0 ahí. Y bueno, 0 menos 3 por 0, nos queda 0. Bueno, ¿qué obtuvimos? Una fila de ceros. Entonces, como obtuvimos una fila de ceros, podemos eliminar esa fila, como en el otro ejemplo que acabábamos de ver, y esta matriz equivale a esta otra matriz, ¿sí? A esta que tenemos acá. Entonces, fíjense que esta matriz ya está triangulada, ¿sí? Esta matriz, porque esta sería la diagonal de esa matriz, con lo cual esta matriz me está devolviendo el siguiente sistema, o es equivalente a este sistema, ¿no? Esta matriz ampliada equivale a qué sistema? Bueno, al que estoy ubicando aquí abajo, ¿no? X menos 3z igual a 0, se deduce de la primera fila la primera ecuación del sistema. Y de la segunda fila se va a deducir la segunda ecuación del sistema, que sería y menos z igual a 0. Bien, entonces, despejando, en este caso, fíjense, como en ambas ecuaciones interviene la variable z, voy a despejar la x y la y en función de z. Entonces, despejo. Si despejo la x en función de z, me queda que x es igual a 3z, y si despejo la y en función de z, me queda que y es igual a z. Y z toma cualquier valor real. Entonces, ¿qué estoy obteniendo acá? Infinitas soluciones. Entonces, este es un sistema homogéneo que tiene infinitas soluciones. ¿Cuáles van a ser esas infinitas soluciones? ¿O qué forma tienen esas infinitas soluciones? Bueno, y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Nuestras soluciones va a estar compuesta por la siguiente forma. O sea, la variable x sería 3z, la variable y sería lo mismo que z, y bueno, y z puede tomar cualquier valor real. Entonces ahí tenemos las infinitas soluciones, ¿sí?, que tiene este sistema que acabamos de resolver. Uno podría verificar, bueno, no lo hice para no hacer tan largo, se los dejo a ustedes de tarea, podrían verificar estas infinitas soluciones reemplazando acá las variables por esos valores en el sistema y ver que las 3 ecuaciones se verifican. Bueno, espero que les haya servido la explicación. Hasta luego.